El Templo de Osler les da nuevamente la bienvenida y hoy vamos a hablar de un tema extremadamente interesante. Casi siempre que vamos a hablar de un tema del corazón, tocamos, digamos, los temas principales o que generalmente vemos en la consulta: infarto, falla cardíaca, hipertensión. Sin embargo, digamos que en los últimos tiempos hay una enfermedad que ha ganado demasiada importancia, es la amiloidosis cardíaca. Para ello tenemos un gran invitado del día de hoy, pero bueno, contamos con los panelistas de costumbre, el doctor Alberto González y el doctor Isaac Manprof. Isaac, ¿cómo está? Bien, bien, Raudy, muy emocionado de esta nueva actividad, sin lugar a dudas. La amiloidosis está de moda. Cada vez la cardio es muy taquillera, entonces creo que hoy nos va a ir muy bien con este nuevo invitado, Alberto, con quien estamos el día de hoy. Bueno, buenas noches a todos, cumpliendo la cita de la semana con un tema supremamente interesante y como siempre la compañía de un experto. Estamos hoy con el doctor Juan David López. El doctor Juan David López es médico internista, cardiólogo con máster en insuficiencia cardíaca avanzada y trasplante, coordinador del grupo de cardiopatías familiares de la Sociedad Colombiana de Cardiología, coordinador de posgrado de medicina interna de la Universidad ICESI, Fundación Valle del Lilí, especialista en docencia universitaria y es el presidente del capítulo suroccidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Doctor Juan David López, bienvenido al Templo de Osler. Alberto, para mí es un placer, Isaac, doctor Raudy, estar con ustedes. Creo que son líderes en educación médica continua, no solamente a nivel local, regional, sino que creo que ya extendimos fronteras. Y muy interesante estar con tres colegas especialistas hablando de un escenario muy interesante, de una enfermedad que siempre ha sido viejita, pero que actualmente tiene diagnóstico y que tiene intervenciones, que yo la llamo la gran simuladora, la amiloidosis cardíaca. Ok, yo creo que hay una cosa bien interesante en este punto. Vamos a hablar de un tema muy controversial porque claramente aún existen muchos retos tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, especialmente por lo que dice el doctor Juan David, que es la gran simuladora. Yo antes de comenzar con el tema quiero hacer una pregunta muy particular, profe Juan. ¿Cómo hizo para estudiar tantas cosas? Un docente muy preparado, ¿no? Igual que ustedes tres. Yo creo que el mensaje grande es como todo en la vida, Raudy. Primero, tener vocación de servicio. Los que trabajamos en salud tenemos que tener una vocación de servicio clara. Segundo es tener ganas de salir adelante, y este mensaje es para toda la comunidad. Yo nací en un pueblo de Colombia, Santa Rosa de Cabal, Risaralda. Inicié en una escuela pública y luego tuve la oportunidad de ir teniendo, gracias a mis padres, una educación que me ha dado la posibilidad luego de tener los componentes esenciales para pasar a la universidad. Pero desde que tengo uso de razón quise ser médico, y desde que fui médico siempre quise medicina del adulto enfocada en el corazón. Entonces, básicamente, para mí el tiempo ha pasado muy rápido y lo que he hecho es simplemente, como James Rodríguez, gozármela. Ok. Bueno, profe, ya para entrar en materia, esto era algo para hacer un abrebocas. Hay una pregunta bien importante y claramente la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares va en aumento, especialmente todos esos factores de riesgo: diabetes, hipertensión, obesidad, nos llevan a una enfermedad no controversial, pero genera un reto para el clínico, que es el síndrome de falla cardíaca. Incluso la amiloidosis puede llevarme a ello. Como tiene tantas causas y es un síndrome, ¿en qué paciente yo debo sospechar amiloidosis cardíaca? Listo, Raudy. Entonces, comienzo por el siguiente mensaje. Recordarles que la amiloidosis cardíaca es una enfermedad donde se produce de manera normal una proteína, llamémosla así, amiloidogénica, que se puede ubicar en el corazón o en diferentes órganos y sistemas. Que cuando yo hablo de proteínas amiloidogénicas para el corazón, el 98% de los pacientes nuestros tienen tres tipos de amiloidosis, que más adelante las vamos a hablar: amiloidosis AL, amiloidosis TTR wild type, que antes la llamábamos la senil, y amiloidosis TTR variante mutada. ¿En quiénes podemos sospechar amiloidosis cardíaca?
Pues la evidencia y los registros de screening de estudios de amiloidosis en los últimos 20 años nos han dicho lo siguiente. Pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, entre un 12 a un 14% de los pacientes pueden tener amiloidosis. Pacientes con insuficiencia cardíaca con compromiso de la fracción de eyección, sea disfunción sistólica leve o compromiso severo, menor del 40% de la fracción de eyección, hasta el 10% de los pacientes cercanos a 76 años o más pueden tener amiloidosis cardíaca. Pacientes jóvenes menores de 65 años que debutan con un trastorno de la conducción, ejemplo, fibrilación auricular sin atriopatía izquierda, fibrilación auricular sin insuficiencia mitral, fibrilación auricular sin factores de riesgo cardiovascular claros conocidos por chatbox, o pacientes que tienen bloqueos AB avanzados rápidamente de primera presentación, hasta el 2% de los pacientes pueden tener amiloidosis cardíaca. Pacientes con miocardiopatía hipertrófica, hay series entre el 7 y el 12% de pacientes que tienen amiloidosis cardíaca. Pacientes con estenosis aórtica, generalmente con el fenotipo de bajo flujo, bajo gradiente, entre el 14 y el 16% de los pacientes pueden tener amiloidosis cardíaca. Y algo muy interesante, Raudy, y es que cuando vemos pacientes que han fallecido mayores de 80 años y por algún motivo llevaron autopsias, el 21% de los pacientes se les encontró proteína amiloidogénica en el corazón, y algunos pacientes que tienen síndrome del carpo después de los 65 años, generalmente bilateral, tienen hasta el 7% compromiso de amiloidosis cardíaca. Por lo tanto, por eso yo la llamo la enfermedad, la gran simuladora, con diferentes fenotipos de presentación en el corazón y con síndromes del corazón. Ok. Espectacular. Yo he aprendido mucho, ¿no? He tenido que leer bastante para estar a tono, ¿no? Con la actividad de hoy. Y eso que dice el doctor es excelente. Me parece la gran simuladora. Hay varias simuladoras en medicina. Pero cuando leí sobre el tema ahorita, veo que cada vez más tendemos a tratar de diagnosticarla más tempranamente, ¿cierto? Y casi que la expresión cardiovascular de la enfermedad nos habla de un paciente que ya ha estado expuesto a la enfermedad por bastante tiempo. Y me queda la impresión de que cada vez más en cardiología tratamos de llegar antes, ¿no? Sí. Noté una de las características clínicas que el doc menciona, noté que precisamente es una de las banderas rojas en las cuales hay que estar pendientes, que es el síndrome del túnel del carpo bilateral. Pero produce una cantidad de síntomas, ¿cómo decirlos? Proteicos, de todo tipo, y a todo nivel, que resulta difícil a veces como tenerla vigente, tenerla en mente, debemos tener una alta sospecha. ¿Qué tan frecuente, profe, le llegan esos pacientes en estadios iniciales a usted, o usualmente ya cuando llegan hay un estado avanzado de la enfermedad? No, definitivamente en Colombia y en el mundo no es mucha la diferencia. Como es una enfermedad donde hemos aprendido en los últimos 10 años, sobre todo los últimos 5 años, generalmente llegan los pacientes cuando ya tienen banderas rojas. Quiere decir cuando ya hay instauración de compromiso cardiológico o de un compromiso sistémico, porque acuérdense que hay una enfermedad que es sistémica, que es la amiloidosis AL. Entonces, a mí este es el primer mensaje que yo quiero dejar. Las banderas rojas, pues las conocemos nosotros 4. Las identificamos, las identifica el médico general de urgencias, las identifica cualquier médico de atención primaria o de especialidad que conozca y la sospeche. Pero lo interesante es hablar de las banderas blancas. Y las banderas blancas es algo que José Nativi, que me ha enseñado mucho de esta enfermedad, que es el que maneja amiloidosis de la Clínica Mayo, y es un médico cardiólogo de origen latino, habla de la constelación de síntomas. Y esas son las banderas blancas. Hagan de cuenta que ustedes cogen el continuum de la insuficiencia cardíaca. Recuerden que ellas se clasifican en estadios de AHA americanos en A, B, C o D. Y el estadio A es cuando nosotros tenemos factores de riesgo cardiovascular sin signos y síntomas que de alguna manera nos pueden llevar a ese continuum de insuficiencia cardíaca. En amiloidosis es igual. El estadio A, que yo lo llamo la bandera blanca, es básicamente 3 tipos de pacientes. El paciente que es familiar en primer grado de consanguinidad de un paciente que tiene amiloidosis ATTR variante positiva, quiere decir que es un portador asintomático. Ese paciente no tiene síntomas, no tiene cambios en el corazón, no tiene otras manifestaciones,
pero tenemos que comenzar a buscar en ese paciente cada cierto tiempo, con una pesquisa y con un protocolo, cuándo se le va a manifestar la enfermedad o si no se le va a manifestar después de cierta edad. Y el segundo escenario muy importante son los pacientes que tienen manifestaciones. Yo le quisiera. ¿Sí? Dime, Alberto. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, te escuchamos, sigue. Te escuchamos, Albertico. Sí. Alberto. Sí, precisamente por ese tema de las banderas y de las pistas diagnósticas, que siendo una enfermedad que ha sido subestimada en el tiempo, eso queda claro, ¿no? Y que hoy en día ha cobrado relevancia por todo lo que estamos hablando. ¿Cuál es la situación actual en Colombia? Es decir, esta enfermedad, ¿las estadísticas en Colombia son similares a las estadísticas del resto del mundo o aquí estamos más quedados en el tema del diagnóstico? ¿Qué podría decirnos usted al respecto? No te respondo esa pregunta, pero termino la anterior. La bandera blanca adicional son pacientes que tienen manifestaciones extracardíacas que se anticipan, doctores, 5 a 10 años antes. Les voy a explicar. Síndromes del túnel del carpo bilateral generalmente, pacientes con canal medular estrecho que no tienen una explicación anatómica para canal medular estrecho, pacientes con síndromes de ortostatismo de reciente aparición, quiere decir que llevan 5 o 10 años con algo de ortostatismo y siempre se ha explicado por medicamentos, deshidratación, episodios presicopales, síncopes y otras manifestaciones que pueden ser neurológicas, ortopédicas o digestivas. Por ejemplo, los síndromes de mala absorción o diarreas altas y bajas. Ese escenario está en el estadio A y en el estadio B, que son para mí banderas blancas y que se anticipan a un compromiso de corazón. Cuando ya estamos en el estadio C, ya es el fenotipo cardíaco que más adelante los vamos a hablar y se los voy a explicar. Epidemiología, Alberto, comencemos por fuera. La epidemiología grande de esta enfermedad está en Europa y en Estados Unidos. ¿Listo? Wow. Es el primer escenario. ¿Cuál es el escenario grande? Te puedo decir que en Estados Unidos la mayoría de la población tiene más de 70 años en el momento del diagnóstico. El 85% son hombres. Ojo, esta enfermedad generalmente es de los varones. Cuando ustedes tengan una mujer con esta enfermedad, primero hay que estar muy claros de que tiene un diagnóstico verdadero positivo. El 25% de los pacientes en Estados Unidos son afrodescendientes. El 48% de las amiloidosis cardíacas son TTR wild type, la del adulto mayor, la que antes llamábamos la senil. Y la variante más frecuente en Estados Unidos asociada a fenotipo cardíaco es la VAL, ustedes la van a ver en algunos textos viejitos antes del 2019, VAL 122, hoy en día se llama la VAL 142, que pertenece al 3 a 4% de los pacientes afrodescendientes con compromiso amiloideo, pero que tiene penetrancia y variabilidad genética diferente. De Colombia, ¿qué te puedo decir? Te puedo decir que estamos construyendo los datos, que hoy en día la propuesta nuestra desde la Sociedad Colombiana de Cardiología y Capítulo de Falla, en cabeza mía del grupo de cardiopatías familiares, es que vamos a iniciar un registro colombiano de miocardiopatías familiares. Miocardiopatías familiares es hipertrófica, dilatada no isquémica, arritmogénica y restrictiva. Y al mismo tiempo estoy coordinando con un grupo de Brasil y de México un registro latinoamericano de miocardiopatías. Vamos a tener en 2 o en 3 años la data latinoamericana y colombiana. ¿Qué tenemos hasta el momento? Que en Colombia tenemos alrededor de 81 pacientes con diagnóstico en tratamiento con amiloidosis ATTR, ya sea wild type o variante positiva. Y recuerden que ya hay un tratamiento modificador que más adelante lo hablamos, y que de esos pacientes un porcentaje importante, mayor del 60%, son wild type, y los que son variante positiva, el gran porcentaje de los pacientes, más del 90%, son VAL 142. En Fundación Valle del Lili tengo un registro de retrospectivo de miocardiopatía hipertrófica de 10 años, 2010-2020, que acabamos de publicarlo en una Q1, donde básicamente en esos pacientes yo tenía un porcentaje menor del 10% de amiloidosis, que hace parte de la fenocopia de hipertrófica, pero estoy en un registro solamente de amiloidosis del 2018 al 2022, estamos recopilando información. En diagnóstico CIE-10 tenía 267 pacientes y en este momento que cumplen criterios para amiloidosis ATTR
solamente cumplen criterios 26. De esos 26, tengo 10 pacientes que tienen variante positiva y la variante de esos 10 pacientes es VAL142. Con esto quiero decir que probablemente la variante más frecuente en nuestra etnia, nuestra raza y nuestra geografía probablemente va a ser la VAL142. Hay una variante que está descrita en el norte de Colombia, que es la VAL30MET, ahorita se llama VAL50MET, que es una variante neurológica de aparición temprana y que puede tener una manifestación cardiológica tardía. Tenemos algunos pacientes, sobre todo en el norte de Colombia. Ese es el mensaje que te tengo de epidemiología. O sea, la más frecuente, perdón, rápidamente, Rowdy, son las Wild Type y la VAL142, ¿sí? Esas Sí. Dos. Ok. La sistémica, la AL es la sistémica, pues de pronto es un poco más frecuente y no tiene tanto compromiso cardíaco, ¿no? Entonces ahí ya nos vamos a salir del escenario. Aquí estamos hablando de amiloidosis ATTR. Entonces, cuando hablamos de amiloidosis AL, estamos hablando ya de una historia completamente diferente. Recuerden que la amiloidosis AL es una enfermedad que es sistémica, que está dada por una expansión clonal, que tiene varias manifestaciones que pueden estar dados por mieloma múltiple, por MGUS, por un mieloma smoldering o por otras enfermedades de discrasia hematológicas como por ejemplo la enfermedad de Waldenström y algunos linfomas como tal. ¿Qué es lo importante de tener el diagnóstico de amiloidosis AL confirmada con compromiso en corazón? Que la amiloidosis AL es un compromiso sistémico, el 70% de los pacientes tienen compromiso, llamémoslo así, en el corazón. Digamos que de esos pacientes el 20% pueden tener mieloma múltiple, el 70% tienen compromiso renal con proteinuria importante, 17-35% de los pacientes pueden tener alguna polineuropatía y el pronóstico, ojo, no lo da la enfermedad hematológica, lo da la enfermedad cardíaca. ¿Qué significa? García Pavía, donde me formé en Puerta de Hierro, dice que la amiloidosis AL es la gran urgencia cardio-oncológica. Si uno no la trata, el gran porcentaje de los pacientes, el 25% están muertos a 6 meses y el 80-85% están muertos al año. Entonces, por eso el tratamiento es hematológico de primera, segunda o tercera línea. Primera línea, el tratamiento tradicional que nosotros conocemos. Segunda línea, probablemente el tratamiento tradicional más un anticuerpo monoclonal. Y tercera línea, trasplante de médula ósea con consolidación. Oiga, profe, ahorita que ustedes dos estaban hablando, recientemente tuve una paciente, y lo voy a decir muy, muy honestamente, me dijo, doctor, tengo túnel del carpo aquí, pero ya me lo operaron y ahora me van a operar la otra mano. Entonces, ahora estoy pensando en que debo de pedirle un electrocardiograma por lo menos. Y yo quiero hacerle una pregunta, porque hemos hablado de muchos signos y síntomas inespecíficos de esta patología. Yo recuerdo algo que aprendí siendo residente en uno de los cursos de electrocardiograma que yo dictaba. Un día estaba revisando muchos electros y hay un hallazgo electrocardiográfico particular que posiblemente tenga una buena incluso sensibilidad para hacernos pensar, no para el diagnóstico, y es esos pacientes que tienen hipertrofia ventricular importante, pero que tienen voltaje bajo en precordiales, especialmente en los complejos QRS. ¿Qué tanto o qué tan habitual encontramos nosotros estos hallazgos electrocardiográficos o qué otros hallazgos podemos encontrar en pacientes con amiloidosis cardíaca, profe? Entonces, ponle cuidado. Cuando estamos hablando de amiloidosis ATTR, cualquiera de las dos, wild type o variante mutada, hay que tener 4 mensajes grandes del electro. El 62% de los pacientes pueden tener fibrilación auricular. Es la arritmia más frecuente del adulto después de los 50 años, eso lo sabemos, pero también la arritmia más frecuente de los pacientes con amiloidosis cardíaca. ¿Listo? Recuerden que la amiloidosis cardíaca es generalmente un diagnóstico tardío, en edad. Lo segundo, cuando usted tiene una disociación entre el voltaje y la hipertrofia del ecocardiograma a la resonancia, me explico. Tenés voltajes bajos en D1, D2 y D3, menos de 15 entre las 3 derivadas, y tenés un ecocardiograma que te hablan que tienes un septum grueso por lo menos mayor de 15 milímetros, o criterios de hipertrofia ventricular izquierda, de acuerdo a criterios ecocardiográficos. Esa disociación es uno de los patrones con mayor especificidad para hablar de enfermedad infiltrativa en el corazón. Y hasta que se demuestre lo contrario, el doctor Rowdy, es amiloidosis. Pero ojo, en los cambios electrocardiográficos en amiloidosis ATTR... Doctor, disculpe, ¿puede repetirnos el dato electrocardiográfico, por favor? Claro que sí. Cuando vos tenés
electrocardiogramas con voltajes bajos. Generalmente el voltaje bajo lo ve uno en D1, D2, D3, pero obviamente lo puedes ver en las precordiales, pero el criterio grande es D1, D2, D3. Y tenés en imagen de corazón, llámese en eco o en resonancia, corazones con septum mayor de 15 milímetros, inclusive mayor de 12 milímetros, con criterios de hipertrofia ventricular, concéntrica o no, esa disociación entre el voltaje del electro y la hipertrofia de la imagen me habla de enfermedad infiltrativa en el músculo cardíaco, y esa enfermedad infiltrativa en el músculo cardíaco, hasta que se demuestre lo contrario, es amiloidosis. Es el signo más específico entre electro y ecocardiografía, aunque ahorita hablamos de todos los signos. Pero ojo, cuando yo tengo una amiloidosis ATTR, ojo que me estoy saliendo del escenario de la amiloidosis AL, solamente el 23% de los pacientes tienen voltaje bajo. El signo electrocardiográfico, doctor Raudy, más importante es lo que llaman la pseudo-Q de las precordiales, o la pobre progresión de la R en B2, B3, B4 y B5, que algunas personas lo leen en el electro como cicatriz de infarto, o infarto antiguo anterior, o pobre progresión de la R, y básicamente es un paciente que no tiene historia de enfermedad coronaria, que ya se le hicieron en el pasado estudios de enfermedad coronaria y las coronarias son sanas o con lesiones leves, y que tiene una onda de cicatriz anterior. Esos pacientes, el 63% de los pacientes con amiloidosis de corazón tienen ese signo. Pero además de eso, encontrás trastornos de la conducción AB. Entonces, PRs prolongados, desde bloqueos AB de primer grado hasta segundo grado, hasta bloqueos avanzados ya con marcapasos, o pacientes que de alguna manera tienen trastornos de la repolarización. Entonces vas a ver T negativas en diferentes paredes con diferentes compromisos anatómicos. Ese es el escenario electrocardiográfico de la amiloidosis cardíaca. Ok. Estuvo bueno ese dato. Isa, ¿qué piensa? No, el doctor nos acaba de soltar muchas perlas clínicas electrocardiográficas. No, yo creo que la sensibilidad de la amiloidosis queda hoy para nosotros al 99%. No se escapa nadie. Así es. Oiga, le tengo una pregunta para no salirnos del tema del diagnóstico, que veo que estamos acá. Y es respecto a los hallazgos ecocardiográficos. Finalmente, la amiloidosis se manifiesta como una enfermedad, pues refiriéndonos al corazón, la amiloidosis cardíaca, que es nuestro tema, se manifiesta como una falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Eso es lo que clínicamente aparenta y lo corrobora posteriormente un ecocardiograma con una FEBI conservada. En la mayoría de los casos hasta que la FEBI se deprime con el pasar del tiempo. Pero más allá de eso, ¿cuáles serían los datos, si los hay, ecocardiográficos que nos pondrían en ese escenario o prenderían las alertas del escenario de la amiloidosis, doctor? Doctor Alberto, los hay y están muy identificados no solamente en eco, sino en resonancia. Pero antes de dar esos datos, doctor Raudy, su paciente, que ya lo estamos haciendo en muchas partes de Colombia, que vaya a la cirugía en túnel del carpo, y hay ortopedistas que están sensibilizados en que lo que sale de allí no se va para la basura, sino a patología para rojo Congo. Así lo hacíamos en el pasado. Entonces, recomendarle al ortopedista que lo que descomprima de allí, trate de sacar un poquito y se va para patología para rojo Congo. Y esa es una ayuda grandísima, porque si ese paciente no tiene fenotipo cardíaco, el electro está normal, el ecocardiograma está normal, no tiene signos y síntomas, pero sale ahí rojo Congo positivo, usted puede hablar de una polineuropatía en estadio 1 o 2, que es probablemente el túnel del carpo, y hay tratamiento modificador aprobado por INVIMA para esa enfermedad. ¿Listo? Ojalá los ortopedistas tengan la alta sospecha. Estos espacios son importantes por ese punto, porque luego la medicina es tan gigante, tan amplia, que es fundamental tener estos daticos. Ojalá no sigan algún ortopedista en el templo de Osler. Ya hemos tenido reunión con algunos ortopedistas desde el grupo de amiloidosis y créame que estamos volviendo a sensibilizar ese tema. Doctor Alberto, sencillo con ecocardiograma, póngale pues cuidado. Mensaje, nos dan los datos de que siempre tenemos que buscar el paciente con septum mayor de 12, de acuerdo a los americanos o a los europeos. Los europeos septum mayor de 12 más una bandera roja, los americanos septum mayor de 14 de acuerdo a la edad hombre-mujer, 65-70 años. El mensaje que yo les quiero dejar es que
como es la gran simuladora y puede tener varios fenotipos, uno tiene que tener multimodalidad y multiparámetros para acercarse al diagnóstico ecocardiográfico o de resonancia. Entonces, la resonancia y el eco son hermanos y son coadyuvantes. Y hoy en día, cuando sospechamos miocardiopatías, hay que hacer los dos. Lo que pasa es que no al mismo tiempo por costo-efectividad, pero debemos llegar a los dos escenarios. Entonces, ecocardiografía, básicamente, siempre que tengan paciente con hipertrofia ventricular izquierda concéntrica severa, que no esté explicado por condiciones de sobrecarga tradicionales, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, valvulopatías importantes o actividad física de alto rendimiento, uno debe pensar que esa hipertrofia se está dando por algo más. ¿Listo? Y cuando se está dando por algo más, hay que comenzar a pensar en lo que llamamos las fenocopias. Pacientes que tienen fenotipo hipertrófico en el corazón, pero que la etiología o el fenotipo es diferente al genético, al sarcomérico. Y las fenocopias más frecuentemente que se dan en este escenario son la amiloidosis, cualquiera de las tres, AL, TTR, wild type, o el síndrome de Fabry, que es solamente el 1% de todos estos pacientes, pero que hacen parte de un porcentaje importante de las fenocopias. Ahora bien, cuando yo ya tengo amiloidosis cardíaca, yo siempre le digo a mis alumnos que la primera vista es el eje parastenal largo. ¿Ustedes han visto la primera vista ecocardiográfica? Ahí ustedes la ecotextura del corazón, el grosor del septum, el grosor de la pared posterior y el tamaño de la aurícula. Y la forma como yo me voy acercando hacia esa amiloidosis cardíaca o no es dos signos ecocardiográficos muy dicientes que son el ojo de buey. Ustedes han visto el strain longitudinal, que es valorar la deformidad de la fibra miocárdica de manera longitudinal en el ventrículo izquierdo y o circunferencial. Y cuando ese strain está disminuido y solamente se preserva la contractilidad en la parte apical del corazón, que es lo que llaman la bandera de Japón, tenemos una alta probabilidad de que haya una enfermedad infiltrativa tipo amiloidosis. Y el otro escenario que es muy interesante es cuando uno tiene el grosor del septum interatrial de las dos aurículas mayor de 5 milímetros. Ese es un signo que es de los más específicos para hablar de amiloidosis. Ahora bien, cuando yo tengo un corazón con hipertrofia asimétrica, no concéntrica, sino asimétrica, septal asimétrica, digamos que el septum está un poquito más grueso, lo primero que yo debo pensar en pacientes que tengan en ausencia de condiciones de sobrecarga es que tengan una miocardiopatía que llamamos hipertrófica sarcomérica, que es la que tiene mutaciones genéticas conocidas desde 1991. Pero hasta el 23% de los pacientes con amiloidosis cardíaca pueden tener hipertrofia ventricular asimétrica, ya sea en el septum, en la parte media, en la parte basal, o que no la veamos en el eje inicial, sino que sea a nivel apical. Entonces, por eso yo la llamo también la gran simuladora, porque a veces tenemos unos signos ecocardiográficos que nos pueden confundir. Cuando yo tengo pacientes con estenosis aórtica severa, que son de bajo flujo y bajo gradiente, tengo que pensar que puede tener una amiloidosis cardíaca, porque los médicos, los que estamos aquí diríamos, no, la hipertrofia del corazón es por la valvulopatía, o porque tiene hipertensión, estadio 1, pues la hipertensión es un simulador y la valvulopatía es un simulador. Y el otro escenario muy importante... Perdón que lo interrumpa, profe, ahí en el tema de la estenosis aórtica, si mal no estoy, creo que leí que la calcificación es algo que sugiere también amiloidosis, ¿no? O sea, que haya estenosis aórtica y que haya algo de calcificación, ¿o estoy errado? No, definitivamente. Dimos una conferencia muy buena el viernes para la Sociedad Colombiana de Cardiología con Erika de Barranquilla, y básicamente hay unos escenarios especiales clínicos y ecocardiográficos que le hacen a uno pensar que el paciente tiene una estenosis aórtica por amiloidosis. Recuerden que como esto es una proteína que se pega, plegable, entonces lo que uno ve es mucho calcio, pero cuando van y abren el paciente, lo que hay no es calcio, sino pura proteína amiloide. Entonces generalmente se ven estenosis muy calcificadas, no son unas verdaderas estenosis, sino que está pegado esto en torno a la válvula, llamémoslo así, y por eso a veces se identifican como de bajo flujo, bajo gradiente. Okay. Profe Juan, yo tengo una duda acá bien particular como internista. O sea, hay que tener una alta sospecha de la enfermedad, porque mire que los hallazgos son múltiples, incluso seguramente con muy poca especificidad y sensibilidad para decir esto es amiloidosis.
y que incluso pueden estar presentes múltiples enfermedades. Yo creo que ya le estoy entendiendo el por qué usted le denomina dentro de las enfermedades cardíacas la gran simuladora. Yo quiero hacerle una pregunta que casi que quiero ponerlo en un problema. ¿Deberíamos pedirle algún tamizaje a todos los pacientes con falla cardíaca? No sé. Porque, no. porque es que son tantas cosas, ¿cierto? Son tantas manifestaciones. La fibrilación auricular, por ejemplo, que es frecuente allá y que es una arritmia extremadamente habitual. Y claro, tú te encuentras en la consulta falla cardíaca, FA, hipertrofia concéntrica. Tú dices, amiloidosis, no, pero me infarté en algún momento. O tengo una hipertensión por ahí que nada más tomo losartán. No sé, le pregunto. Entonces ponle cuidado. No, yo creo que como todo en la vida, primero la clínica por encima de los partidos. Recuerden que cuando uno habla de insuficiencia cardíaca, la principal causa de insuficiencia cardíaca en el mundo y en Colombia, ¿cuál es? La isquémica. En el registro nuestro Recolfaca, que ya lo tenemos ahí publicada como las primeras 7 publicaciones, el 44% de los pacientes con insuficiencia cardíaca en Colombia tienen enfermedad coronaria. Después de eso viene una segunda bolsa, los pacientes hipertensivos. Pero recuerden que son hipertensiones bacanas, verdaderas. No la hipertensión de estadio 1 o las presiones normales altas, no, las verdaderas. Y el tercer escenario son las valvulares, donde puede estar la estenosis aórtica, pero recuerden, generalmente esta es de bajo flujo, bajo gradiente, que uno dice, comienza uno a dudar. Cuando uno ya sale de ese escenario de la falla cardíaca y queda un porcentaje que son las no isquémicas, que es una bolsa grandísima, grandísima, grandísima. En la no isquémica están las miocardiopatías, las endocrinopatías, las endocrinopatías que pueden llevar a falla cardíaca, las reumatológicas que pueden llevar a falla cardíaca, las infecciosas, que la más importante en Colombia, en el 3.8% de los colombianos se llama enfermedad de Chagas, y que es Río Magdalena a la derecha. Si ustedes ven un Chagas con una persona autóctona del Río Magdalena a la izquierda, pregunten qué pasó, sucede, pero algo raro sucedió en ese escenario. Y las miocardiopatías inflamatorias, que son las miocardiopatías que están asociadas a todos los virus que ustedes conocen, trazadores de los últimos 50 años. Cuando uno ya sale de ese escenario, solamente debo comenzar a meter en la bolsa las miocardiopatías. Y las miocardiopatías pueden ser la hipertrófica, y ojo, que no la hemos hablado acá, vuelve la gran simuladora. Usted puede tener pacientes con ventrículos pequeños, paredes no gruesas, aurículas gigantes, se llama miocardiopatía restrictiva y fisiología restrictiva. Hay un porcentaje pequeño de los pacientes, 7 a 8%, que tienen fisiología restrictiva. Entonces, por eso, en ese escenario, cuando uno ya tiene las banderas rojas, que te las voy a decir a continuación, ahí yo comienzo a tamizar. ¿Cuáles son las banderas rojas donde debes tamizar? Insuficiencia cardíaca de causa no clara después de los 65 años. Pacientes con estenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente, que no explica la hipertrofia del corazón. Pacientes que eran hipertensos, estadio 1, y que de un momento a otro dejaron de ser hipertensos o que están haciendo ortostatismos muy importantes a dosis bajas de antihipertensivos. Pacientes que tienen constelación de síntomas, neuropatía periférica. Generalmente la neuropatía periférica es simétrica en las 4 extremidades y distal. Pacientes que tienen síndrome del túnel del carpo bilateral, pacientes que tienen canal medular estrecho, pacientes que tienen ecocardiográficamente disociación entre la hipertrofia del eco y el voltaje del electro, pacientes que tienen, ahorita vamos a hablar de resonancia, que tienen mapping de T1 alterado, con volumen extracelular elevado y con un realce tardío no isquémico que sugiere enfermedad infiltrativa amiloidea, y pacientes que tienen historia de familiares en primer grado con mutación o variante positiva para enfermedad amiloidea TTR. Se me están quedando 2 banderas rojas que en este momentico no las recuerdo, pero si usted tiene ese escenario con esas banderas rojas, tiene que tamizar el paciente sí o sí. Ok. Está sin el micrófono. Albertico está tan emocionado que se le olvida prender el micrófono. ¿Qué dice? No, a mí me tiene consternado toda la cantidad de datos las perlas que nos han soltado el doctor aquí. Debemos hacer pequeños videos con todas esas perlas, Raudy, con todas esas perlas para estarlos soltando todas estas 2 semanas, porque esto ha sido nutrido. Oiga, una pregunta, sin salirnos todavía del diagnóstico, porque veo que vamos a terminar
en lo que vamos a terminar, que es el estudio nuclear. Posteriormente, muy seguramente llegaremos allá, pero antes de eso y antes de pasar por la resonancia, habremos pedido un BNP, muy seguramente, o un ProBNP. Con respecto a estos marcadores, ¿qué particularidad tienen en la amiloidosis? Entonces, como todo, como la clínica por encima de los partidos, el enfoque inicial de esta enfermedad son signos y síntomas de insuficiencia cardíaca hasta que se muestre lo contrario, o algunos otros fenotipos que ya hemos hablado de manifestación cardiológica. Electrocardiograma, ecocardiograma y biomarcadores. Yo utilizo los siguientes 3 biomarcadores o 4 biomarcadores en sospecha de miocardiopatías. Primero, troponina, ya les digo por qué. 2, NT-proBNP. 3, ferritina. Y 4, CPK total. Mis amigos endocrinólogos y médicos internistas dirán, ¿por qué CPK total? Entonces ya voy para allá. Troponina, porque hay enfermedades como la miocardiopatía hipertrófica o algunas dilatadas no isquémicas que los pacientes tienen injuria miocárdica crónica leve. Son esos pacientes que ustedes ven que siempre manejan troponinas entre 50, 80, 90. Ya se han ganado 2 cateterismos cardíacos, ya les han hecho pruebas de estrés suprarrenal, ya le han hecho todas las imágenes de estrés y las coronarias son sanas o con lesiones leves. Entonces, le deja, entonces a ese paciente le deja el hemodinamista de enfermedad de pequeño vaso. Exacto, enfermedad microvascular. Así es. Entonces tienen troponinas levemente elevadas con injuria y NT-proBNP que se salen del escenario de la edad del paciente, de la función renal del paciente y del peso del paciente. Recuerden que el NT-proBNP se afecta por edad, por sobrepeso, obesidad, grado 1, grado 2, obesidad mórbida y por la enfermedad renal crónica. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos unas tablas de ajuste. La ferritina, ¿por qué? Porque hay una miocardiopatía que se llama, hay una enfermedad que se llama la hemocromatosis que produce una miocardiopatía en el corazón, que es la hemocromatosis cardíaca. Y la CPK total, ¿por qué? Porque hay unas enfermedades que son miocardiopatía dilatadas no isquémicas de origen genético con síndromes musculares que tienen CPK crónicamente elevadas y que la forma de uno comenzar a hacer la pesquisa del diagnóstico es mirando la CPK. Es gente que no tiene síntomas musculares, que no toman estatinas, que no toman nada raro y que manejan CPK mayor de 1000, 1500. Ok. Entonces, pues, el escenario inicial, signos, síntomas, electro, eco, biomarcadores. Y después de eso, me voy a meter en el escenario, después de eso van 2 cosas al mismo tiempo. Yo no les voy a decir de entrar a la resonancia porque la resonancia depende donde yo trabaje, en la ciudad que viva, en el país que esté y la disponibilidad de resonador. Pero si usted tiene resonancia, complemente con una resonancia. Y vienen 2 escenarios al mismo tiempo, no uno primero, al mismo tiempo. 1, descartar que el paciente tenga una amiloidosis de origen hematológico, o sea, una amiloidosis AL. ¿Qué exámenes hay que hacerle inmediatamente en Colombia que son costo efectivos? Hay que hacer una electroforesis de proteínas en sangre, una inmunofijación en sangre y en orina y unas cadenas séricas lambda y kappa en sangre solamente. Si usted hace este examen, está tratando de cubrir el 95% de probabilidad de que tenga una discrasia hematológica, llámese amiloidosis AL, llámese MGAS o llámese una de las otras discrasias hematológicas. Okay. Si yo como internista le mando al paciente... Pero yo lo quiero interrumpir en esa parte. A ver. Porque la literatura menciona que hasta el 30-40% de los pacientes con una versión transtirretina de la amiloidosis pueden tener una gamapatía monoclonal. ¿Ese escenario usted lo ha visto con frecuencia? Lo he visto en 6% y en Clínica Mayo es del 12%. Pero ya entro y te respondo esa. Ya dentro y te la respondo porque ese son unos escenarios de unos flujogramas que yo quiero ahorita explicárselos porque son recontrarretadores. Pero entonces póngale cuidado. Si usted ya hizo este escenario, al mismo tiempo usted tiene que hacer una gamografía cardíaca. La gamografía cardíaca en Colombia es costo efectiva, no vale más de 650,000 pesos, está en el plan básico de salud y simplemente necesita un centro donde tengan el protocolo con el radioatrasador adecuado para que hagan el protocolo entre la hora 0 y la hora 3. Ahí hay 2 escenarios o 4 escenarios que se abren, llamémoslo así. El paciente que tiene gamografía positiva de acuerdo al score de Perugini 1, 2 o 3 o 0 y el paciente que tiene test hematológicos positivos.
Cuando usted entra en ese escenario, doctor Alberto, que es paciente que tiene test hematológicos positivos con score de Perugini de 2 o de 3, estamos en problemas. Porque o hay un error en alguno de los exámenes, que generalmente no sucede porque uno los verifica, o el paciente tiene un overlapping entre una discrasia hematológica y una amiloidosis ATTR. Y hay que definir quién manda. Si usted cree que el paciente cumple criterios para amiloidosis AL, quiere decir, encontró rojo Congo en un sitio diferente al corazón y hay un compromiso sistémico, trate primero la enfermedad hematológica y luego usted valora cómo se va a ir con la proteína transtirretina que tiene ya sea wild type o ya sea variante mutada. ¿Cuál es el escenario? Que a veces muchos de esos pacientes no se les encuentra rojo Congo en ningún lado, no se les encuentra rojo Congo en médula ósea, las células plasmáticas son menores del 10%, no cumplen criterio de mieloma múltiple, no hay criterios para mieloma múltiple. Fuera de eso, los pacientes le hacen grasa subcutánea, glándula submandibular izquierda y no pinta rojo Congo por ningún lado. Termina donde el cardiólogo y le hacemos la biopsia de corazón y el rojo Congo es negativo. Entonces, al final, lo que toca es buscar cuál es el compromiso más importante que tiene, que en este escenario es corazón, y mandar esas biopsias que tienen rojo Congo negativo con lámpara de fluoresceína de luz verde negativa a espectrometría de masas por fuera de Colombia. Y hay un escenario entre el 6 a 12% de los pacientes que están allí. ¿Cuál es el otro escenario que es muy peligroso? Prueba hematológica negativa, ya sabemos que no tiene amiloidosis AL, pero le salió un score de Perugini de 1. El 1 uno dice, es un falso positivo y es muy débil. Entonces allí lo que toca buscar es mirar a ver si hay que ir al corazón por biopsia y definir si hay que hacer inmunohistoquímica de corazón con espectrometría de masas para definir si de verdad hay transtirretina o no. Ese es el escenario difícil. Sí. Yo le quiero preguntar con respecto a la gamografía. Los hallazgos gamagráficos pintan para ambos tipos de amiloidosis, tanto para la AL como para la transtirretina. No, entonces ponle cuidado. Ese mensaje, esa pregunta es muy importante y ese mensaje es importantísimo porque me sucede muy a menudo que la gente se confunde con la gamografía. Ojo, la gamografía solamente es para diagnóstico de amiloidosis ATTR. Ok. Entonces, ¿cuál? Las dos ATTR. Entonces, ¿qué me han preguntado? Ah, bueno, pero entonces si esa ATTR solamente diagnostica la wild type. No, la wild type o la variante positiva. Lo que yo estoy haciendo acá, y les voy a decir cómo llegaron a este escenario, fue que hace como 10 años el grupo de Puerta de Hierro donde yo estuve, comenzaron a hacer con un grupo de Reino Unido estaban haciendo unos estudios, no recuerdo, como para falla cardíaca o algo, y cogieron una serie como de 5.000 pacientes con gamografías óseas que llegaban por otras causas y vieron que el 1 o 2% de los pacientes captaban en el corazón. Y decían, pero ¿por qué berracos está captando el corazón si no estamos haciendo un ciclo de captación del corazón? Y cogieron a esos pacientes, el 1 o 2% de los pacientes entre el Reino Unido y en España, y se dieron cuenta que había un compromiso del corazón con algo raro que al final terminó siendo amiloidosis ATTR. Entonces, el mensaje grande es, ninguna amiloidosis AL tiene por qué captar el corazón. Por eso es que es el problema. Cuando yo tengo cadenas ligeras o tengo un pico gamma monoclonal y me encuentro en la gamografía positiva, digo, tengo dos cosas, a menos de que sea un error en el diagnóstico. Oiga, o hay un error en el diagnóstico. Claro, hay un error en el diagnóstico. Esto está bien interesante, pero bueno, digamos que quisiéramos quedarnos todo el tiempo. Yo tengo 50 preguntas, pero les voy a hacer una. ¿La resonancia podría omitirnos una prueba genética o una biopsia cardíaca? La resonancia genética para mí, para Juan David. Magnética. La resonancia magnética cardíaca para Juan David es la prueba en miocardiopatías. Ojo, no estoy hablando en el flujograma de amiloidosis, la prueba más importante. ¿Por qué? Okay. Porque es el gol estándar para valorar la fracción de eyección por encima del eco. Okay. Número uno. Número dos, porque me clasifica los fenotipos de miocardiopatías en hipertróficas, dilatadas, arritmogénicas o restrictivas. Y la hipertrófica en general me la reclasifica en si es una hipertrófica verdadera sarcomérica o es una fenocopia, una hemocromatosis, una amiloidosis, un Fabry. Y porque en pocos centros en Colombia, pero ya lo estamos haciendo,
hay algo que se llama resonancia multiparamétrica. Es que tenemos mapping de T1. Recuerden, el mapping de T1 es una fase interesante con o sin contraste, donde miramos si hay unos componentes importantes extracelulares y sabemos que el valor normal está cercano entre 900 y 1030 y 1050 para la población colombiana. Y si usted tiene mapping de T1 por debajo de 900, tiene 2 miocardiopatías, o hemocromatosis o Fabry. El volumen extracelular me valora el grado de fibrosis que hay por allí en el corazón, y digamos que el valor normal es hasta 25%, y sabemos que la amiloidosis cardíaca o en algunas enfermedades de miocardiopatía se compromete de manera importante. Cuando ustedes tienen un paciente asintomático, si ustedes le mandan una resonancia que no tiene fenotipo cardíaco y tiene volumen extracelular mayor de 25%, abran el ojo que ese paciente va a ser en los próximos años amiloidosis. Y lo otro muy importante es el realce tardío, Raudy. El realce tardío puede ser isquémico y no isquémico, y en amiloidosis el realce tardío es no isquémico, generalmente subendocárdico, transmural, y se llama el signo de la cebra. Quiere decir que el gadolinio no entra a todos los sitios porque las proteínas amiloidogénicas no lo deja ver. Entonces, para Juan David, la resonancia magnética de corazón es muy importante. No me excluye prueba genética, porque todo paciente que tenga amiloidosis ATTR tiene que ir a prueba genética sí o sí, para saber si es una wild type o no. Y la amiloidosis en el escenario de resonancia magnética, recuerda que si yo estoy hablando de amiloidosis ATTR, hasta que se demuestre lo contrario, el diagnóstico es no invasivo. Quiere decir, sospecha clínica, gamografía, ecocardiografía y o resonancia, y el escenario de las 4 llaves que les expliqué. Contrario, cuando estoy pensando en amiloidosis AL, que generalmente tengo que tener rojo pongo en algún lado, sí o sí. Okay. Para un poco que hacer algo de resumen respecto al proceso de diagnóstico, profe. Entonces, lo primero, si le entendí bien, debemos siempre descartar primero un compromiso por cadena ligera, ¿sí? O una gammapatía monoclonal, con una electroforesis de proteínas siempre, ¿sí? Usted tiene que estar al mismo tiempo. Usted manda la gamografía y manda la electroforesis de proteínas, la inmunofijación sérica y en orina, y las cadenas lambda. La cadena ligera. Y ahí a continuación, el segundo escalón diagnóstico sería la resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética puede estar arriba, arriba. Lo que pasa es que hay 3 vías diferentes: la vía hematológica, la vía cardiológica y la vía de imágenes. Y hay una vía que ustedes revisan en algunos textos, hay gente que comienza por la vía de la resonancia, pero eso depende de dónde vivamos. Si vos me preguntas, ¿en Colombia podemos hacer la vía de la resonancia? No, porque solamente hay 2 sitios grandes en Colombia, uno en Bogotá y el otro en Cali, que hacen resonancia multiparamétrica continua. Ok, perfecto. Muy bien. Audífono. Me toca anular el sonido porque creo que eso es lo que me está interrumpiendo la conexión. No sé por qué, pero pareciera que sí. Mire, con respecto al tratamiento, queda claro entonces, o se asume pues que si el componente es hematológico, el tratamiento va dirigido a la causa base, que en este caso es la patología hematológica. Pero vamos a preguntarle sobre el tratamiento de la transtirretina. ¿Qué opciones terapéuticas tienen estos pacientes, doctor? Bueno, entonces, digamos que lo primero que todo, en corazón, hay que tratar el fenotipo cardíaco. Entonces, vamos a hablar primero del tratamiento de la amiloidosis AR de acuerdo al fenotipo cardíaco. Si el paciente lo que predomina es trastornos de la conducción AB, definir si ese paciente requiere marcapasos. Ojo, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección comprometida, menor del 35%, con signos y síntomas, no les va bien con el tratamiento de la insuficiencia cardíaca de los 4 fundamentales. No toleran IECA, no toleran ARNIS, no toleran los ARA2. ¿Por qué no los toleran? Porque son vasodilatadores. Esos pacientes generalmente tienen presiones muy bajas. Les va muy mal con los betabloqueadores porque el gasto cardíaco del paciente con amiloidosis depende de la frecuencia cardíaca. Entonces usted le da un betabloqueador, no solamente se hipotensan, no solamente se colocan muy bradicárdicos, sino que se sincopan. ¿Con qué les va bien? El fundamental, con el antagonista de aldosterona y con los diuréticos de ASA. ¿Qué he visto en mi experiencia personal? Y ojo que es muy personal, no es de guías. Toleran muy bien los ISGLT2, cualquiera de los dos. No comprometen la tensión arterial, no tienen un compromiso importante en la función renal, no comprometen el sodio y el potasio, y son natriuréticos importantes. Quiere decir que le ayudan al ARM, al diurético de ASA, a descongestionar, y los pacientes mejoran rápidamente de esos signos congestivos.
Cuando el paciente tiene evidencia de arritmias ventriculares, estos pacientes no tienen muerte súbita, doctor Isaac, ni doctor Raudy, ni doctor Alberto. Estos pacientes no les coloquen CDI en prevención primaria, a menos de que ustedes vean algo muy evidente en prevención primaria, como por ejemplo rachas de taquicardia ventricular muy sostenidas. Generalmente estos pacientes se mueren de progresión e insuficiencia cardíaca. Entonces, si ustedes ven que con el tratamiento no fundamental porque no les va bien, con lo que tienen de tratamiento están muy sintomáticos y cumplen criterios por bloqueo de rama izquierda para resincronizador, traten de colocar aparato temprano para que estén un poquito más sincrónicos en la contractilidad y valoren un escenario nuevo de los electrofisiólogos si pueden ir con un resincronizador que se llama con protocolo de rama izquierda. Quiere decir que no va con 3 cables ya a la posterolateral, sino que va con 2 cables y se hace una estimulación de rama izquierda proximal. Estos pacientes, cuando identifiquen fibrilación auricular, no les hagan chatbacks, no sirve de nada. Fibrilación auricular identificada, así sea menor de 30 segundos, ellos tienen mucha atropatía. Sí, se anticoagulan. ¿Con qué? Con lo que ustedes quieran. Mi recomendación, con DOAC. ¿Por qué? Porque tienen beneficios warfarina. Porque tienen beneficios clínicos netos comparado con warfarina. ¿Sí? Y lo otro muy importante en este escenario es cuando identifiquen la estenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente, siempre trabajar con el Team Heart, pero probablemente lo que muestran las series, sobre todo en hombres, que ya saben que el 85% son hombres, les va mejor con TAVI, tratamiento endovascular. Probablemente se complican y se pueden morir más bajo cirugía. Cuando ustedes ya identificaron estos fenotipos de corazón, ya hicieron el tratamiento que había que hacer en cada uno de estos escenarios, pues viene el único tratamiento que tenemos por ahora aprobado por FDA, por EMA y por INVIMA, que es un estabilizador en la conjugación de los monómeros y los tetrámeros de la trastirretina, que se llama el tafamidis. El tafamidis tiene un estudio que se llama el estudio ATTRACT, que fue comparar una dosis de tafamidis versus placebo en pacientes con amiloidosis wild type y amiloidosis ATTR, con 3 variantes. Dentro de esa variante está la VAL 142, que está en Estados Unidos y en Colombia. Y lo que se demostró es que estos pacientes mejoraron rápidamente en clase funcional, mejoraron el score de calidad de vida y el endpoint primario, que es sobrevida, mejoró de manera significativa en un porcentaje muy interesante. Por lo tanto, hoy en día, estos pacientes están en clase funcional NIHA 2, 3, ojalá más 2 que 3, que tienen amiloidosis cardíaca y que tienen algún compromiso, ya sea por wild type mutada o no, deberían tener un tratamiento estabilizador de la proteína amiloidogénica que los va a dejar vivir más años. Recuerden, la amiloidosis wild type tiene sobrevida cercana a 3.5 años. La amiloidosis variante positiva, de acuerdo a la variante, está en promedio de 2.9 años. Estos pacientes hoy en día pueden vivir más de 5 años. Ok, profe, yo creo que la información que usted nos ha brindado hoy de verdad ha sido extremadamente interesante. Una cantidad de información Uy, impresionante. yo quería hacerle una última pregunta, si el doctor me permite, abusando de su tiempo. Claro, no hay ningún problema, por favor. ¿Trasplante cardíaco para estos pacientes? Sí, pero entonces póngale cuidado. Yo trabajo en trasplante cardíaco y le puedo decir que no he trasplantado el primero con amiloidosis. ¿Sí? Pero sí, y esta pregunta no la respondo desde mi experiencia, pese a que trabajo en trasplante, sino desde la experiencia de los duros, o sea, de la gente de la clínica Mayo y la gente de UCLA, que es la gente que más ha tenido esto. A ver, el tratamiento de la amiloidosis ATTR hasta hace 10 años era trasplante combinado hígado-corazón. Recuerde que la proteína, que es esa prealbúmina, que es esa trastirretina, ya sea genética o no, parte del hígado, ¿ya? Entonces, el tratamiento era hasta hace 10 años, era paciente que tiene insuficiencia cardíaca por amiloidosis ATTR, se va al hígado y se va al corazón en trasplante combinado. Una morbilidad altísima y luego una inmunosupresión dificilísima. Ya con el conocimiento de estos últimos 10 años, lo que sabemos es que estos pacientes tienen sobrevida a 8 años similar o mejor que cualquier etiología de trasplante, número 1. Número 2, que cuando uno haga el checklist, quiere decir el protocolo nuestro, hay que sacar o hay que estar muy claros en algunas contraindicaciones absolutas que tienen los pacientes. 1, que no tengan neuropatía periférica importante, de fibra motora gruesa o no gruesa, delgada. 2, que no tengan compromiso de tracto digestivo alto o bajo con síndromes de malabsorción. Para eso ya hay unos scores claros. Y 3, que los pacientes no tengan un compromiso neuropático asociado a ortostatismos
muy importantes, porque esto no involuciona ni con tratamiento farmacológico ni con trasplantes. Si usted ve que ese paciente no tiene contraindicaciones en esos 3 escenarios, puede ser llevado a un grupo de insuficiencia cardíaca, se puede trasplantar, se sabe que la proteína amiloidogénica se va a seguir produciendo, pero para que vuelva a tener un componente importante en corazón, ya sabemos que a los 8 años por lo menos no se ha pegado de manera significativa, y la experiencia de Bucla y de la Clínica Mayo, que no lo podemos hacer en Colombia todavía porque no hay indicación INVIMA, es que en caso de que llegáramos a tener, el paciente se inmunosuprime en el post-trasplante y en el primer mes se le inicia un estabilizador, que es el tafamides. Y hoy en día, lo que nos ha contado el doctor Nativi de la Clínica Mayo es que no ha tenido mortalidad post-trasplante en estos pacientes, les va muy bien. ¿Cuál es el futuro del tratamiento de esto? No son estabilizadores, son silenciadores genéticos que tienen que ver con el ARN. Quiere decir que en 3 años volvemos a hacer esta conferencia y les voy a estar contando. Estamos pendientes de unos estudios que van a salir en los próximos 2 años, que probablemente va a haber una serie de terapias genéticas que hacen que no se produzca tejido amiloidogénico desde el hígado, ya sea por variante positiva o por wild type. Ok, oiga, profe, bueno, nada, queremos agradecerle que de verdad haya sacado un espacio. ¿Cómo que se llama? Profe Isa y profe Alberto, tú sabes que Falla Cardíaca están los 4 fantásticos, ¿no? Pero en cardio también hay 3 fantásticos. Está el profe Juan David, que ya nos aceptó la invitación. Está el profe... Literal. Germán Camilo, que ya estuvo aquí con nosotros. Y bueno, ahorita falta que para que hable de algo. Profe, muchísimas gracias. Un mensaje final para las personas que están viendo esto y que, bueno, que se queden con el mensaje importante de amiloidosis cardíaca. No, doctor Raudy, doctor Isaac, doctor Alberto, primero, muy agradecido porque me tuvieran en cuenta. Yo, la verdad, al doctor Raudy lo sigo hace mucho tiempo, lo conozco hace mucho tiempo. Alberto lo sigo desde que me dijo, y al doctor Isaac ya lo había visto y ya había revisado algunos videos del Templo de Osler. Creo que están haciendo un trabajo muy interesante de presente y de futuro. Creo que el futuro y el presente de la educación médica continua para los médicos, trabajadores de salud y para la comunidad general está acá. Entonces están haciendo patria desde el punto de vista académico y quiero darles las gracias por la oportunidad. Y el mensaje es sencillo, es tratar de explicar que esta no es una enfermedad huérfana, aunque está descrita todavía como huérfana en Colombia, ¿sí? Pero que no es una enfermedad tan rara, que probablemente lo que tenemos es una epidemiología por subregistros. Estamos todos aprendiendo día a día, que hay un grupo importante de médicos en todas las especialidades que están interesados en formarse, en ir conociendo en esta enfermedad para poderla sospechar, identificar, diagnosticar y tratar, que este trabajo de esta enfermedad es multidisciplinario, desde el médico de atención primaria, que está en cualquier parte alejada de Colombia, hasta el médico más supraespecialista en el hospital más importante de cualquier parte de Colombia. Entonces es un trabajo multidisciplinario donde estamos todos los trabajadores de salud y que de alguna manera va a impactar en la sobrevida y la calidad de estos pacientes, y van a ver que cuando tengamos los datos colombianos y los datos latinoamericanos, esta enfermedad va a tener una prevalencia muy diferente a la que conocemos hoy en día. Muchas gracias, doctor Juan David, un verdadero placer haberlo tenido con nosotros el día de hoy. Esperamos volver a contar con usted en futuras grabaciones nuestras. Y bueno, Alberto. No, pues encantado, yo creo que estoy fascinado con el tema, de verdad, créame que sí. Y muy contento de que haya estado con nosotros y que nos haya aceptado la invitación. Como dice Isaac, esperamos tenerlo prontamente. Y a todos, pues hombre, que se suscriban al canal y que nos den like. Esto está bueno. Vale. Perfecto, entonces nos vemos en una próxima, profes. Que estén muy bien. Gracias, muchas gracias. Chao.